Empezaron como un juguete, pero han llegado para quedarse. Los patinetes eléctricos han invadido las ciudades y se han convertido en una de las alternativas más populares al transporte tradicional. Las restricciones medioambientales y los bajos salarios han disparado el uso de los vehículos de movilidad personal, que además de cómodos y fáciles son más económicos. Ahora bien, todo cambio trae consigo partidarios y detractores. La falta de normativa estatal y la picaresca de muchos usuarios han convertido las calzadas en junglas sobre ruedas donde los accidentes son el pan de cada día. Por no hablar de los incendios por baterías trucadas o cargadores falsos. ¿Es esta la innovación de la que presumen algunos o habría que apostar por una mejor regulación antes que por prohibiciones? Todo esto hoy a primer plano. Hoy en día circulan por nuestras ciudades 5 millones de patinetes eléctricos. España es de los países de la Unión Europea donde más se ha disparado su uso, un 78%, y Zaragoza, Oviedo y Málaga las ciudades donde se ha vuelto más popular. Los usuarios son jóvenes, viven en ciudades, tienen una media de 35 años y utilizan este vehículo para desplazarse a su trabajo. Su uso está prohibido para menores de 16 años, aunque depende de cada ayuntamiento. Tampoco es necesario carné o educación vial. Prácticamente cualquiera puede subirse y esto ha disparado la siniestralidad. En 2023 se registraron 297 incidentes y el número de fallecidos aumentó un 37,5%. Desde los 8 muertos en el primer año en el que hay registros hasta los 12. Además, el número de lesiones graves se ha triplicado. Ha pasado de 97 a 312 en solo 3 años. Estos datos han obligado a muchos ayuntamientos a replantearse su uso. París fue la primera ciudad europea en prohibir los patinetes eléctricos de alquiler y después le siguieron otras como Melbourne o como Copenhague. Aquí en España han sido retirados de Barcelona, Valencia, Bilbao y recientemente de Madrid. Esto es lo que opinan los madrileños. Los vehículos de movilidad personal, principalmente los patinetes eléctricos, están en el debate político, ya que, por ejemplo, en Madrid se ha prohibido su uso, los de alquiler, las empresas ya no pueden operar aquí porque ha habido muchas quejas, muchas denuncias, exceso de velocidad, mal aparcados por toda la ciudad y la gente, los transeúntes, han tenido problemas y ha habido también muchos accidentes. Y también está en el debate público, porque los ciudadanos que lo utilizaban y lo alquilaban ya no pueden hacerlo. Salimos a la calle a preguntar qué opinión le merece de esta decisión y si son usuarios. Bueno, a ver, creo que sí que es verdad que necesitan cierta regulación porque hay gente que hace el cafre. Que es un peligro, sobre todo las personas mayores que vamos andando y se van metiendo y es un peligro, la verdad que sí. Creo que hay tantos accidentes como con bicicletas, con motos y con patinetes. Yo inclusive he visto accidentes letales que van a velocidad potente. Es un patinete eléctrico, no es un juguete. Y que realmente, bueno, pues es un problema que no esté regulado. Otra cosa es que... Es un medio de transporte que se trató de desarrollar con el fin de reducir vehículos y otros temas, y la idea en su origen no estaba mal. Se hubiera podido crear un seguro, identificar a la persona, de alguna manera regular más. Es verdad que alguna vez yo me he cruzado con patinetes un poco, pues iba muy rápido, o me encontraba muchos tirados por la calle, por el parque donde yo voy a correr, y eso opino que me parece bien. ¿Quitarlo al 100%? No me parece bien. Creo que tendría que haber habido unas restricciones antes, como multas si no llevas casco o multas si estás aquí mal aparcado, porque al final eso está en una aplicación y tú sabes quién lo ha alquilado y quién lo ha utilizado. Las velocidades que están todas reguladas no las cumple, vamos, ni Kiski. Hablamos con Jesús Rodríguez, que es guardia civil y experto en seguridad vial. Jesús, gracias por acompañarnos esta noche. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, hemos visto que ya hay 4 ciudades en España que han decidido retirar esos patinetes de alquiler. ¿Esto ha tenido algo que ver con la caída en los accidentes o la cosa sigue parecida? Hombre, ten en cuenta que los últimos 2 años el incremento de siniestros viales donde están implicados este tipo de vehículos ha crecido de manera exponencial, ha ido creciendo muchísimo y bueno, una de las medidas que determinan ciertas ciudades pues es el prohibir el uso de los patinetes. Serían más idóneos
adoptar unas normas o, como siempre digo cuando me preguntan sobre este tema, empezar dando charlas de seguridad a los niños, a los futuros conductores de este tipo de vehículos. Yo creo que es mejor, ¿no? Ten en cuenta que el patinete, como medio de locomoción, y yo que soy usuario del patinete, dentro del casco urbano, a mí personalmente me ayuda muchísimo. Pero sí es cierto que, por desgracia, muchísimas personas que hacen uso de este tipo de vehículos no atienden a las normas, muchos no saben la normativa de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, más que prohibir, deberíamos educar. Digamos que sería lo que yo priorizaría en ese sentido, ¿no? Porque sí es cierto que, como hemos dicho, ¿no? Ha crecido muchísimo, muchísimo los siniestros viales donde están implicados este tipo de vehículos. Todos convivimos en nuestro día a día con los patinetes, pero no sé si nos puedes explicar un poco cuáles son las normas, las prohibiciones que afectan a estos conductores. ¿Por dónde pueden circular? ¿Cuál es la edad mínima? ¿Cuántas personas pueden subirse? Bueno, mira, el patinete es un vehículo unipersonal, ¿vale? Solamente puede ser usado por una persona. Uno de los grandes problemas que tenemos con estos vehículos son que muchísimas personas lo usan fuera de donde se debe usar. Por ejemplo, patinete es un vehículo eminentemente urbano. Solamente se puede usar el patinete eléctrico en carreteras urbanas, en calles, en ciudades, dentro de poblados. Nos encontramos, y habréis visto vosotros, vídeos en redes sociales de personas en la misma autopista adelantando a coches con patinetes. Esto está totalmente prohibido, ¿vale? Solamente se puede usar en casco urbano. Ya dentro del casco urbano, cada municipio determina dentro de las ordenanzas municipales de tráfico cómo y dónde se puede usar, ¿vale? Hay municipios que permiten ser usados este tipo de vehículos, digamos lo que son las vías peatonales, hay municipios que no lo permiten, hay municipios que permiten que vayan por carriles bici, hay otros que no. Entonces, como es un vehículo eminentemente urbano, nos tenemos que ceñir a las ordenanzas municipales de tráfico de cada municipio donde se vaya a usar. Después tenemos que, digamos que cumplir las normas. El patinete no podemos conducir bajo la influencia de bebidas ni drogas, es motivo de denuncia. Y, por ejemplo, un menor de edad, la tasa de alcohol en un menor de edad es cero, ¿vale? Eso está legislado por DGT, la tasa de alcohol en un menor de edad es cero. Denuncias como hacer uso del móvil, hacer uso de auriculares, todo este tipo de denuncias son para este tipo de vehículos, ¿vale? Más o menos igual que los vehículos, que los vehículos, digamos, que los turismos. Entonces, como le estamos dando este vehículo a jóvenes, a niños con 14, 15 años, pues que no tienen formación en educación vial, nos estamos encontrando este gran problema de los siniestros viales, ¿vale? Más allá de... vehículo, Perdona, sin continúa. tener conocimientos de las normas. Más allá de esa educación vial que has mencionado varias veces, ¿qué otro tipo de medidas serías tú partidario de implantar para reducir la siniestralidad? Pues yo considero que este tipo de vehículos, la persona que lo vaya a usar debería mínimo asistir a unas jornadas, a unas charlas de normativa, de cómo conducir, mínimo unas 10 horas, existe así un número, pero lo que no puede ser es darle, ahora que han sido los Reyes Magos, ¿no? Darle a tu niño de 14, 15 años, toma, ahí tienes el patinete para que vayas al instituto, al colegio, van sin casco, van sin chalecos reflectantes que son obligatorios también de usar, sin casco, etcétera, etcétera. Entonces, una mínima formación para evitar este aumento tan grande que hay y que posiblemente este 2025, que cada vez hay más patinetes en la calle, pues posiblemente la tendencia sigue siendo cada vez más alta, por desgracia. ¿Debería haber una normativa común para toda España? Antes mencionabas que cada municipio puede implantar sus propias reglas. Nos encontramos, por ejemplo, que en algunos municipios como Pamplona la edad mínima son 14, en otros 16. ¿Este puede ser un problema detrás de todos los problemas que traen consigo estos vehículos? Para mí sí, digamos que aquí debería ser el Reglamento General de Circulación, pues, y que lo es, ¿no? Que es la ley madre, digámoslo así, pero debería regirse en todos los municipios de España. No puede ser que, como tú has dicho, en unos municipios la edad mínima sea 14, en otros 16, en unos sí sea obligatorio el uso del casco, en otros no sea obligatorio, etcétera, etcétera. Una ley para todo el conjunto nacional y lo que os he dicho antes, ¿no? Un mínimo de educación, que regalo este patinete, que me compro este patinete, pues
sobre la marcha o antes, un curso de concienciación, un curso para aprendernos las señales, etcétera, etcétera. Importantísimo. Así vamos a evitar muchísimos accidentes, muchísimas situaciones que nos vemos cada día en las calles, de patinetes que van por donde no deben, cruzan por donde tal. Bueno, este problema que, por desgracia, se nos ha ido haciendo bola en el sentido de que el patinete lo metimos digamos, en nuestra vida, lo hemos metido en nuestra vida, lo hemos metido en nuestra carretera, pero no se ha legislado nada sobre ello. ¿Vale? Jesús, ¿impondrías la obligatoriedad del casco para todos los usuarios? Sí, por supuesto. Yo hago uso del casco siempre que monto un patinete. Es fundamental tener en cuenta que en este caso el chasis único lo que nos va a proteger es nuestro casco. Entonces, el casco debería ser obligatorio, pero tanto para menores como para adultos, para todos. Después del patinete, de manera obligatoria debe usar el casco. ¿Vale? Esto ya la DGT, digamos que lo tiene previsto, aunque a día de hoy todavía no está totalmente legislado el uso obligatorio del casco con los patinetes eléctricos. Se habla mucho del consumo de drogas y de alcohol al volante. En el caso del patinete, ¿detrás de qué porcentaje de accidentes está el consumo de estas sustancias? Bueno, pues encontramos digamos, un porcentaje más o menos similar al que estamos encontrando en los conductores. Ten en cuenta que los 2 últimos años más del 56% de los conductores fallecidos en España daban positivo por alcohol o por droga. Nos encontramos acciones y actuaciones de las personas que usan este tipo de vehículos temerarias, negligentes, y muchas de ellas a veces van detrás por este consumo de sustancias, tanto de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Igual que los coches tienen que pasar la ITV, ¿requiere cierto mantenimiento este tipo de vehículos, los patinetes? Porque esto parece que muchos se olvidan de ello, ¿no? Los patinetes requieren cierto mantenimiento, y sí es cierto que desde el 24 de enero del 2024, ¿vale? Desde hace un año prácticamente, todo patinete que se venda en nuestro país debe ya venir con un certificado de características técnicas, ¿vale? El certificado de características técnicas del patinete viene a ser como el que tienen los vehículos, y ahí nos va a venir pues toda la información que nos puede dar sobre este patinete. También es cierto que, bueno, ya está también previsto por DGT y por el gobierno que a partir del 2026 los patinetes eléctricos deberán tener un seguro obligatorio, ¿vale? Eso ya está previsto para el 2026. Mi recomendación es que el que tenga ya patinete ya, digamos, asegure su patinete. Muchas veces con el mismo seguro del hogar nos están permitiendo asegurar el patinete, y el que no, pues que lo asegura a través a lo mejor del seguro del coche o directamente un seguro de patinete. Importantísimo, ¿no? Nos va a servir para estar un poquito resguardado, tanto si somos el culpable del siniestro vial como en caso de ser nosotros los perjudicados. Bueno, pues pequeños avances. Jesús Rodríguez, Guardia Civil, gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Los patinetes llegaron con la pandemia y su convivencia con el resto de la ciudad, con conductores, con peatones, a veces no ha sido del todo fácil. En ciudades como en Palma de Mallorca, un grupo de vecinos se ha puesto en pie de guerra y denuncia la invasión por parte de los patinetes de las aceras. Hoy nos atiende Nael Falo, que es portavoz de la campaña Patinetes y Bicis a Raya. Nael, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Bueno, vuestra entidad nace en el año 2023 un poco para defender a todos aquellos peatones que se sienten invadidos, sobre todo en las aceras. Algo que, por cierto, está prohibido para los patinetes. ¿Por qué no se cumple esto ahí en Baleares? Bueno, nuestro objetivo era tener a las aceras seguras, y para tener las aceras seguras vimos que en un momento determinado de la historia, con la eclosión de los patinetes, ¿vale?, no estaba segura la gente, tanto con patinetes como con bicicletas. Y entonces nació la campaña porque una compañera, una amiga, que es María Fuster, ¿vale?, saliendo de una tienda en una acera, pues la atropelló un patinete, y nos pusimos en marcha en esta campaña que ha tenido bastante éxito y bastante repercusión a nivel estatal. Luego hablaremos de todo lo que habéis conseguido, pero cuéntame un poco cuál ha sido la realidad que habéis vivido ahí en Palma en los 3 últimos años, porque los atropellos con patinetes han estado muy a la orden del día, ¿verdad? Sí, además salían noticias, por ejemplo, del 112 Baleares, que hablaba de 2 incidentes cada día. O sea, la cosa era un poco muy grave, ¿no?
Entonces nosotros nos pusimos a trabajar. Lo primero que planteamos fue una recogida de firmas masiva y ahí fue el caladero de las ideas que luego llevamos a la administración. ¿Cuál es el perfil del infractor? ¿Qué es lo que más habéis detectado? Porque en Palma se da la circunstancia que no se da en otras ciudades de que hay mucha población extranjera, ¿no? Suelen ser jóvenes, entiendo, pero ¿ante qué perfil nos encontramos? ¿Son locales? Bueno, ¿Es gente de fuera? Bueno, son sencillamente gente que tenga la estabilidad para llevar un patinete y esa gente pues básicamente son gente joven y ahí no entramos si son extranjeros o gente de Palma toda la vida. El hecho es que hay miles de patinetes sobre las calles y nuestro trabajo iba más allá del tema de aceras, ¿no? Cuéntame, me lo adelantabas al principio de la entrevista, ¿cuáles son esos logros que habéis conseguido? Porque estos años os habéis reunido en diversas ocasiones con las administraciones y ha habido pequeños cambios que hasta donde yo sé ya se han empezado a implementar ahí en Palma. Sí, efectivamente, nosotros teníamos diferentes vectores de trabajo de la campaña. El primer vector era la recogida de firmas en la población y ahí nos dimos cuenta de que había mucha gente que nos decía que o había sido accidentado, conocía a alguien o sencillamente había estado cerca de tener un incidente con un patinete y luego nos trasladaban qué mejoras planteaban. El segundo vector era reunirnos con la administración y esto sí que tuvo sentido. ¿Qué quiero decir? La administración, el problema o el reto que hay en la administración es que es una administración que tiene diferentes ámbitos de actuación. Por un lado está la policía local, por otro lado está la gente de tráfico, por otro lado está la gente de civismo dentro del Ayuntamiento de Palma y más allá está la DGT. Entonces nos reunimos con todos, les llevamos 20 propuestas muy claras y fruto de eso esperamos que en 2025 se apruebe la normativa cívica de Palma, que es mucho más beligerante hacia el incivismo en las aceras en Palma. ¿Cómo afectaría esto, por ejemplo, a tema de la obligatoriedad del casco, tema de seguro? ¿Eso cómo está ahora mismo en Palma? Bueno, esto no está y viene en la normativa. De hecho, en una alegación que trasladamos nosotros con la entidad asociada a ARCA, que está trabajando también en la campaña, ¿vale? Una de las alegaciones fue llevar casco. Nos dimos cuenta que Vitoria, Barcelona y otras ciudades estaban pensando o implementando ya la obligatoriedad del casco. Creemos, bueno, va a salir en la normativa de 2025. Por otro lado, el tema del seguro, ¿no? Tiene que ser un seguro, además, que sea cuantioso, porque los daños son bastante importantes. También se ha recogido en la normativa y un seguro, además, que no deje ningún agujero legal, ¿vale? Un seguro que realmente sea un acto de incivismo o sea un acto de ir por la calzada. Y todo esto, más muchas más propuestas, las llevamos encima de la mesa, se concreta en la ordenanza cívica de 2025 y luego trabajamos mucho en cuestiones de tráfico, porque nuestro interés era que hubiera aceras seguras, pero que adicionalmente tanto bicis como patinetes tuvieran también entornos seguros en la ciudad para no colisionar y no friccionar contra los peatones. Claro, en el caso, insistís mucho en el tema del seguro, en el caso de que un patinete atropella a un peatón, ¿ese peatón en qué situación se queda? ¿Cómo puede reclamar una indemnización? Bueno, pues se abre un proceso legal que no es sencillo, ¿vale? Absolutamente sencillo. De hecho, María Fuster todavía no ha percibido absolutamente nada, ¿vale? Ha vuelto al trabajo con problemas, camina mal, ¿vale? Y no ha recibido absolutamente nada. Es un proceso legal muy largo, como podréis entender. ¿Por qué? Porque la administración, la judicatura, etcétera, no está preparada para este tipo de cuestiones que obviamente son nuevas para todos. Y todo el tema en relación a los patinetes, no sé si de todas las propuestas que vosotros tenéis, el tema de la educación vial va a ser una en la que vais a insistir en este 2025. Bueno, nosotros hablábamos de la obligatoriedad de matrícula, de un título habilitante, ¿vale? Y esto es fundamental. O sea, combinamos a lo que es la administración a que igual todos coinciden, y además está recogido por la Dirección General de Tráfico, que un patinete es un vehículo, pero es el único vehículo que no tiene, junto a la bicicleta, que no tiene la obligatoriedad de tener un título habilitante o cualquier tipo de carnet para llevarlo. Necesitamos que conozcan las normativas, porque claro, nos podemos dotar de normativas mucho más restrictivas
en cuanto en cuanto a poder ir por las aceras, pero sin embargo, si no las hacemos cumplir y si aquellos usuarios de patinetes no las conocen, pues tenemos un problema. Esta era una de nuestras 20 medidas o las 20 propuestas, ¿vale?, para llevar el título habilitante para aquella persona que llevara el patinete. Nael Falo, portavoz de Patinetes y Bicis a Raya, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. Las empresas de patinetes de alquiler no son ajenas a todos los problemas relacionados con estos vehículos. Muchas de ellas han apostado por innovar en garantizar su seguridad. Es el caso de Volt España. Esta empresa de patinetes de alquiler está presente en varias de las ciudades de nuestro país, como es el caso de Zaragoza y de Oviedo, y ha implantado, ojo, un sistema pionero similar al sistema de puntos que ya funciona con los coches, esta vez para conductores de patinetes. Nos lo va a explicar todo Juan Álvarez, que es director de micromovilidad de Volt en España. Juan, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Marina. Bueno, a ver, es un sistema similar, como comentabas, al del conductor bueno, lo que puede ser el vehículo tradicional. Bueno, es un sistema de puntos que básicamente valora, digamos, el estilo de conducción y el comportamiento de nuestros usuarios. Pues entre las cosas los elementos que entramos a valorar son derrapes, frenadas bruscas, conducción en tándem, que esto es uno de los principales problemas de hoy día. Las colisiones, estacionamiento en zonas, digamos, prohibidas, donde no deberíamos de estacionar los patinetes. O, por ejemplo, también entramos a valorar si el patinete, cuando lo aparcamos, pues en vez de quedar en su estado, digamos, en estado vertical, pues quedase volcado. Todas estas son las cosas que entramos a valorar. Al final, cómo funciona esto es siempre cogemos el 2% de los usuarios más infractores de cada ciudad. Y entramos en 3 niveles. El primer nivel que entramos, con el que nos ponemos en contacto con el usuario, es dentro de la propia app. Les enviamos una advertencia, les recordamos cuáles son las normas locales de uso para cada ciudad, ya que, por ejemplo, las zonas de aparcamiento difieren de una ciudad a otra. Y este sería, digamos, el primer nivel. Si el usuario, si ese, digamos, fuese recurrente en un mal comportamiento, iríamos al segundo nivel, donde para los siguientes viajes reduciríamos la velocidad máxima del patinete. ¿Esto qué implica? Que al final el patinete lo que hace es que tarifica por minuto de uso, y una velocidad inferior, una velocidad máxima inferior, implica más minutos para un mismo trayecto, con lo cual estaríamos penalizando al usuario. Para realizar un mismo trayecto, pues pagaría un precio más alto, ya que el patinete no estaría llegando a su máxima de velocidad, que son 25 kilómetros por hora. Juan, perdona, Sí, ¿qué resultados está dando? Perdona que te corte la explicación, pero por ajustarnos al tiempo, ¿qué resultados está dando este sistema de puntos en aquellas ciudades donde lo habéis probado? ¿Se ha reducido el número de accidentes? Por supuesto, mira, el ejemplo más claro es en Zaragoza, que Zaragoza es nuestra mejor ciudad, la que más viajes nos aporta, digamos, en el entorno nacional. Mira, para que te das una idea, el 32% de los usuarios dejaron de aparcar incorrectamente su patinete tras el primer aviso, sin tener que llegar a este segundo nivel de reducción de velocidad. Simplemente puede ser que no conociesen las normas de cómo se aparcaba en la ciudad, y en un lapso de una semana hemos reducido de este grupo de usuarios un 32% el mal comportamiento en el aparcamiento. Por ejemplo, para la conducción en tándem, pues mira, un 4% de nuestros viajes representaban o estaban detectados como con conducción en tándem. Conducción en tándem, para que lo entiendan, Juan, los espectadores, es cuando se sube más de una persona al patinete. Exacto. Dos personas subidas encima de un mismo patinete, que está totalmente prohibido en España. Pues un 4% de nuestros viajes estaban detectados como viajes en tándem, y tras esta primera advertencia bajamos de un 4% hasta un
0,9%, lo cual indica que, oye, hacerle entender al usuario cuál es la normativa, porque quizás no la conoce, pues es simplemente con darle a conocer la normativa y hacerle saber que no está siguiendo las normas, pues mira, pues hemos reducido los casos en un 75% en la conducción en tándem y como decíamos, un 32% en el mal aparcamiento. Juan, preocupa mucho también el beber antes de coger estos patinetes, es un factor común detrás de los accidentes y por eso vosotros habéis desarrollado también un test de alcoholemia que bloquea directamente el vehículo, ¿no? Sí, bueno, a ver, no es un test de alcoholemia per se, sino, por supuesto que no incluimos un alcoholímetro en nuestros vehículos, pero bueno, para poder mitigar un poco este comportamiento, pues básicamente lo que hemos hecho es en todas nuestras ciudades, todos los días de la semana, desde medianoche hasta las 7 de la mañana, hemos introducido un test cognitivo que mide el tiempo de reacción del usuario antes de poder desbloquear un patinete o una bicicleta. Entonces, básicamente es un juego que consiste mide tu tiempo de reacción en cuánto tardas en tocar la pantalla cuando cambia de imagen. Y te lo hacen, digamos, como en 4 pasos. Entonces, si superas el umbral estimado para decir que estás en buenas condiciones para poder usar uno de estos vehículos, no te va a dejar desbloquearlo. Es un test que no se puede, digamos, o sea, es obligatorio pasarlo para poder acceder al alquiler de uno de nuestros vehículos. Si no lo pasase, si tuviésemos la opción de poder alquilar una VTC, como puede ser el caso de Madrid o Barcelona, donde disponemos también del servicio de VTC, digamos que te va a guiar hacia esa parte de la aplicación y te va a sugerir que tomes un viaje en VTC en vez de digamos, alquilar un patinete o una bicicleta. En los últimos 3 años hemos realizado más de 750.000 tests en España, con un ratio de aprobación del test del 78%, lo que significa que hemos, digamos, evitado más de 150.000 viajes que potencialmente podrían haber incluido un usuario en estado de ebriedad. Juan, en el caso de los usuarios novatos tienen que tener en cuenta que les ofrecéis un kit con toda la información que tienen que conocer un poco a nivel de circulación y que además la primera vez que se monten en vuestros patinetes la velocidad máxima va a ser la mitad a la que está prevista, como unos 15 km por hora, ¿no? Exacto. Bueno, esto va a ser, por supuesto que esto es un kit, digamos, de información que está accesible para nuevos usuarios o para antiguos usuarios, da igual esto, siempre va a estar disponible en la aplicación, digamos, esta zona más educativa, donde puedes conocer tanto el funcionamiento de los vehículos como las normas locales de la ciudad donde te encuentres. Y por defecto, como bien dices, los patinetes los patinetes estarán limitados, no a la mitad exactamente, pero sí a 10 km por hora menos de la velocidad máxima permitida para los primeros viajes, pero es verdad que esto es algo opcional. El usuario puede decidir que quiere empezar con esta velocidad de 25 km por hora, aunque nosotros, por defecto, pues esto es lo que sugerimos para usuarios noveles y que nunca hayan conducido este tipo de vehículos. Pues Juan Álvarez, Volt España, muchas gracias por explicarnos todo lo que necesita saber una persona si quiere subirse en alguno de vuestros patinetes de Volt España. Muchísimas gracias. Imagínese por un momento que va en el metro, camino del trabajo y que el patinete de su compañero de repente explota. Esto es lo que le sucedió a los cientos de viajeros que viajaban en la línea 2 del metro de Madrid y que tuvieron que apearse del vagón ante un considerable incendio. Así como está en viento quedó el interior del suburbano, donde tras este suceso se prohíbe la entrada de patinetes eléctricos. Lo mismo sucede en el transporte público de Barcelona, de Mallorca o de Sevilla, escenario también de incidentes similares. La prohibición seguirá como mínimo hasta 2027 y las multas por saltársela pueden llegar a los 200 euros.
Los incendios provocados por las baterías de los patinetes son cada día más comunes en España. Para garantizar su seguridad, la DGT ha creado un certificado de calidad obligatorio para todos aquellos comprados desde enero de 2024. Los patinetes adquiridos con anterioridad tendrán una moratoria de 3 años para conseguir la acreditación bajo multas que pueden llegar a los 500 euros. Pues hablamos con Javi García, él es bombero, instructor de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid. Javi, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marina. Bueno, venimos hablando de los incendios en patinetes, aparece continuamente en los medios, hemos visto estadísticas de que esto se ha disparado casi un 30% en los últimos años, pero a mí me gustaría preguntarle a un profesional cuál es su experiencia de primera mano y si en muchos casos estos incendios se pueden evitar. Todo se puede evitar, o por lo menos minimizar. Sí que es cierto que en los servicios de emergencia, los cuerpos de bomberos, nos estamos encontrando con esa tesitura nueva, que es nuevo para nosotros también. Ha aumentado el parque móvil, hay más vehículos y, por consiguiente, pues hay más incidentes, accidentes, incendios, entre otras cosas. La dificultad por nosotros se inicia porque es muy difícil extinguir ese tipo de aparatos. Si bien un patinete es algo pequeño y a priori no tiene mucho peligro, en un coche, en un turismo, sí que es mucho más peligroso. Ahora bien, el coche está en la calle, el patinete lo tenemos en casa, lo cargamos en casa y ese incendio que se puede generar en la batería nos puede originar un incendio en toda la vivienda. Aquí hay dos cosas claves y una de ellas es el trucaje de baterías. ¿Esto pasa y qué relación tiene con los incendios? Hombre, esto pasa, todos los aparatos, todos los elementos, todos los motores, está dimensionado, fabricado, pues con unas prescripciones técnicas, unas características. Y cuando queremos manipularlo para mejorar el rendimiento tanto de carga de la batería como de la entrega de potencia, en definitiva que corra más, estamos manipulando esas características y sí que estamos alterando la capacidad de carga o la capacidad de entrega de potencia con el peligro que eso conlleva. Hay que poner el foco también en los cargadores, ¿no? Porque muchas veces por ahorrarnos un dinero recurrimos a cargadores que no están homologados, que no son los auténticos o lo que sea, y pasa después lo que pasa. Exacto, siempre es recomendable comprar cargadores homologados y certificados, que repito, cumplen esas prescripciones técnicas, tienen esos ensayos que nos van a garantizar que sean más seguros y que minimicemos ese riesgo de incendio. Sí, hay que comprar siempre, si es posible, el original y si no, yendo a un profesional que nos oriente y nos diga cuál es el correcto para utilizar. Javi, tú te has traído hoy varias cosas que nos pueden servir de ejemplo y que desde luego desde casa les van a ayudar mucho para conocer más de cerca. Si te parece, sí, vamos a verlo y nos cuentas de primera mano qué podemos hacer en el caso, por ejemplo, de que nos encontremos en nuestra propia casa con el incendio de un patinete eléctrico. ¿Qué es esto que nos has traído aquí? A ver, para que vean los espectadores desde dentro lo que es. Bueno, eso es un tipo de patinete, realmente es un hoverboard. Son estos patinetes en paralelo, no es exactamente los que vemos más comúnmente en la calle, que son los que tienen un manillar. Pero bueno, podemos ver, nos sirve de ejemplo, porque vemos que al final es un aparato electrónico. Tiene una batería, tiene un motor, la batería la cargamos con corriente, con energía, esa energía se traduce en movimiento a través del motor y siempre tenemos componentes electrónicos y eléctricos, cables. Bueno, esto nos sirve de ejemplo para lo que sería cualquier otro tipo de vehículo que se mueve con electricidad. Estamos hablando de baterías de litio, aquí vamos a poder ver una muy cerca que tienen ciertas complejidades a la hora de extinguirlos, ¿verdad? Que son más complicados y más peligrosos que otro tipo de fuegos. Exacto, aquí tenemos una abierta en sección para poder mostrar pues, a todos los televidentes cómo es más o menos por dentro. Vemos que hay un montón de pilas en serie que en función de la cantidad va a tener más capacidad de carga o menos y pues, más duración en el rendimiento que tenga el aparato. Lo importante es que esto está metido en una carcasa que muchas veces decimos que está blindada, vemos que está dura, que está cerrada, está completamente estanca y cuando esto se incendia por diferentes motivos, no es un incendio que podamos extinguir fácilmente, no podemos llegar al origen de este incendio. Esto arde por dentro porque se produce una reacción química que emite unos vapores y unos gases altamente tóxicos y muy insalubres. Y para los servicios de emergencia, los servicios de bomberos, nos cuesta mucho eso, es muy difícil extinguir.
Me comentabas antes, fuera de cámaras, que mucha gente se encuentra ante el incendio de un patinete, ve el fuego e intenta meterlo a la bañera. Eso nunca hay que hacerlo, ¿no? Sí, es algo que en bomberos es algo que estamos intentando poner en marcha. En cuerpos de bomberos de Alemania, de Holanda, Bélgica, sí que cogen un coche con una grúa y lo meten, lo introducen dentro de un contenedor como una bañera gigante y lo dejan ahí. Pero realmente esto se va a apagar cuando termine de producirse esa reacción química interior. Eso lo que hacemos es evitar que esos gases, esos vapores salgan y que, sobre todo, que ese incendio de ese vehículo se propague a otros que tiene al lado. ¿Y cuál es el lugar idóneo, Javier, para cargar, por ejemplo, un patinete eléctrico en nuestra casa? En un patinete eléctrico en casa lo tenemos que intentar cargar en la medida de lo posible, que no todas las casas lo van a permitir, pero cargarlo en el exterior, en una terraza, ¿vale? En un lugar que esté ventilado, que sea fresco, que no esté muy sometido a temperaturas. Y conviene mucho no hacerlo por la noche. No digo que estemos permanentemente pendientes, pero sí que estemos por allí. Esto a la gente desde casa le tiene que dar un poco de pereza, ¿no? Tener que estar pendiente de... Claro, yo no digo estar delante, las horas pero que tarde. Dejarlo cargando por la noche, que lo cómodo para todos, porque luego al día siguiente ya está cargado, bueno, pues no estamos viendo si tenemos algún tipo de problema. Pero aquí tenemos un elemento infalible que tú recomiendas a los espectadores que tengan en casa. ¿Qué es eso que nos has traído ahí, ¿no? Sí, exactamente. Esto es una manta ignífuga, tiene bajo coste, se puede adquirir en grandes superficies o en internet o donde sea. Y esto lo sacamos y al final se llama manta ignífuga porque realmente es una manta. Una manta. ¿Y qué es lo que haríamos? Imaginemos que está ardiendo este patinete. Como bien has dicho antes, no debemos de acercarnos, ni cogerlo, ni manipularlo para meter una bañera. Todo lo que salga de la batería, todo lo que nos va a caer, nos puede producir quemaduras y si inhalamos esos gases son tóxicos, con lo cual no es recomendable tocarlo. Lo mejor es salirnos, ponernos a salvo, avisar al 112 para que vengamos nosotros, ya nos haremos cargo de ello. Y una cosa muy importante, cerrar la puerta. Cuando esto está ardiendo, no podemos hacer nada, cerramos la puerta. Ahora bien, si tenemos esta manta, lo que vamos a hacer va a ser ponerla encima y lo que conseguimos, no extinguir ese incendio, pero por lo menos no permitimos que esto se nos propague a todos los combustibles adyacentes, como pueden ser cortinas, muebles, etc. Javier, no todos los que nos están viendo son usuarios de patinetes eléctricos, pero seguro que todos tienen un teléfono móvil en casa. ¿Nos puedes dar algunos trucos para evitar incendios como los que suceden a veces con los teléfonos móviles? Son los mismos consejos que damos en cualquier aparato electrónico o eléctrico. Que tengamos todo certificado y homologado, esos cargadores, que no lo hagamos por la noche. No ponerlo cerca de nada que pueda ser inflamable. Claro, vamos a partir de la base de que la alta temperatura y esos aparatos no se llevan nada bien. De hecho, tengo aquí también una batería que ha sufrido un sobrecalentamiento por diferentes motivos. Se hinchan y esta es de plástico, esta es blindada, pero esto enseguida va a arder, nos va a producir un problema. Y luego traíamos también aquí un teléfono, que es muy real, ¿vale? Esto es un teléfono. ¿A quién no nos ha pasado que hemos estado en un sitio sentados, en una terraza, estamos charlando, dejamos el teléfono, le está incidiendo el sol, es verano, alta temperatura, y el teléfono se bloquea? Nos sale aquí un mensajito que nos dice, alta temperatura del teléfono, depende del modelo, te lo va a decir de una manera. Cuando la temperatura incide dentro, puede producirse esa reacción ahí de manera un poco más potente y nos sale ardiendo el teléfono. Aquí tenemos un ejemplo bastante claro y real. Pues Javier García, muchísimas gracias por todos esos consejos que nos has dado, que seguro que a más de uno le ayudan y le orientan un poco a la hora de tener todos estos aparatos electrónicos en casa. Muchísimas gracias. Bueno, pues innovación, educación y tecnología, esas son las claves para garantizar la convivencia de conductores y de peatones en las calles. La movilidad urbana no podemos darle la espalda a que ha cambiado, no es la misma que hace 50 años e instituciones y empresas tienen que ir de la mano para prevenir accidentes y sobre todo para concienciar del riesgo. Hagamos lo posible. Hasta el próximo programa.